Bienvenidos a tu canal Historia y Misterio. Te saluda José. ¿Sabes tú quién es Jesús de Nazaret? ¿Jesús el Cristo? ¿El Maestro Jesús? Si tu respuesta es sí, piénsalo dos veces, porque puede ser que al final de este video te des cuenta que sabías menos de lo que pensabas. Si solo has escuchado lo que te dicen las iglesias de lo que está en la Biblia, pues has escuchado muy poco. Casi como que solo conoces la nata que cubre la leche, pero no te has tomado ni un sorbo siquiera. La historia del Nazareno está llena de mucho misterio y de cosas que las iglesias cristianas en general solo nos han ocultado por más de 2000 años. Por desconocimiento, no sé. Por conveniencia, quizás. En lo que a misterio se trata, la Iglesia Católica como iglesia principal y fundadora formal del cristianismo tiene mucho. Lo que sucede es que el trajín de la vida no nos permite indagar en ello y preferimos creer en los dogmas impuestos de la religión que sea que pertenezcas, si es que perteneces a una. Hoy vamos a desvelar algunos secretos. La verdad os hará libres, decía el maestro. Pero quiero que abras tu mente, que salgas del cubo de las enseñanzas que te han inculcado hasta el día de hoy para que puedas captar, discernir el conocimiento que te quiero compartir. De otra forma, si tu vasija está llena, ya no cabrá más en ella. El que tenga oídos para oír, que oiga. Esta última frase la dijo muchas veces el Maestro Jesús cuando les hablaba en parábolas a la gente que le seguía y aunque no lo parezca, está llena de misticismo. A ver, empecemos. Empecemos a deshilar el contexto con detalles. Los judíos en sí mismos tienen aún en la actualidad un fenómeno sectario. No se diga más en la antigüedad. Ellos se apartaban del resto. Llaman a los no judíos gentiles, o sea, la demás gente quienes están fuera del pacto de Dios y no son parte del pueblo escogido. Por ejemplo, en el Deuteronomio Pasuk número 6, porque vosotros sois un pueblo apartado, especialmente para el Señor vuestro Dios. El Señor os ha elegido de entre todos los pueblos de la tierra para que seáis un pueblo especial. En muchas ocasiones en la Torá y en el Tanaj, Dios reconoce cuando el pueblo le ha sido fiel, no juntando su sangre con la sangre impura. Por ejemplo, cuando eran esclavos de los egipcios. Ahí no hubo ninguna combinación o mezcla de sangre. Pero en el libro de Esdras, el pueblo es increpado porque la sangre de las hijas del pueblo judío se juntó con la sangre persa. Esto nos deja claro que los judíos se consideran una secta aislada de los demás, sumamente especial por ser el pueblo escogido. Ahora bien, los esenios eran una comunidad judía apartada de los demás judíos. Sí, así como lo escuchas, una casta o secta alejada de sus demás hermanos judíos. La pregunta es, ¿por qué estos se alejaban aún más? ¿Qué de especial tenían? ¿Y qué actos realizaban para que no solo ellos, sino los demás los considerasen aún más especiales? Si has llegado hasta acá, quédate con nosotros. Aprende la historia que no te cuentan y desvela el misterio. A finales de 1946 se encontraron los primeros escritos esenios en unas cuevas a la orilla del Mar Muerto, al lado noroeste, en donde era la antigua ciudad de Qumran, también llamados los escritos del Mar Muerto. 972 manuscritos, entre algunos evangelios apócrifos, o sea, evangelios que no se han agregado a la Biblia del Nuevo Testamento, que hablan de la vida de Jesús, pero dan testimonio de muchas cosas de la obra del gran maestro, el Cristo, que la iglesia probablemente no le conviene tener como palabra viva, ya que todo su dogma se pudiese tambalear.
Para no descuidar la parte investigativa, hubieron algunos escritores filósofos griegos y judíos de la época que investigaron a los esenios en ese momento del tiempo y escribieron de ellos, como por ejemplo Filón de Alejandría, Flavio Josefo, Plinio el Viejo, Dion Crisóstomo, Hipólito de Ostia y Epifanio de Constancia. Resumidamente, aquí están algunos detalles. La etimología del nombre Esenios viene del griego y quiere decir santidad. Se calculaba que eran un poco más de 4.000, lo cual es muy poco. Moraban en aldeas y evitaban las ciudades debido al desorden y la inmoralidad, o sea, eran muy aislados. Entendían que una atmósfera insalubre y tóxica ocasiona enfermedades para el alma y por ende pasan al cuerpo. Hacían trabajo comunitario para beneficiarse ellos y sus vecinos, o sea, cosechaban su propio alimento. No acaparaban plata y oro, ni terrenos para explotar sus rentas. Se limitaban a procurarse lo necesario para la vida. No usaban el dinero, o al menos solo para lo necesario se había que adquirir cosas del exterior para la comunidad. A pesar de eso, se consideraban muy ricos porque tenían pocas necesidades y su contenido espiritual era abundante. Habían dos grupos, uno que evitaba el matrimonio, o sea, eran célibes, y otro que lo aceptaba. Rechazaban los placeres. Ellos practicaban el dominio de las pasiones. Los que no se casaban adoptaban hijos. Vestían de blanco siempre. Tenían administradores encargados de sus propiedades para que éstas fueran tratadas con absoluta igualdad. El que deseaba entrar a esta comunidad debía entregar todas sus pertenencias y riquezas para que pasaran a ser parte del común de todos y pasaba por largas pruebas para dar constancia que era digno de entrar y adquirir sus conocimientos. ¿Se acuerdan que les dije que hablaríamos de Jesús? Bien, pues aquí les cuento una historia que se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículos del 16 al 24. Un hombre joven se le acercó y le dijo: Maestro, ¿qué es lo bueno que debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué me preguntas sobre lo que es bueno? Uno solo es el bueno. Pero si quieres entrar en la vida, cumple los mandamientos. El joven dijo: ¿cuáles? Jesús respondió: no matar, no cometer adulterio, no hurtar, no levantar falso testimonio, honrar al padre y a la madre y amar al prójimo como a sí mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, vende todo lo que posees y reparte el dinero entre los pobres, para que tengas un tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Cuando el joven oyó esta respuesta, se marchó triste, porque era un gran terrateniente. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: en verdad les digo, el que es rico entrará muy difícilmente en el reino de los cielos. Les aseguro, es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de los cielos. Sí, así es. Jesús era esenio y el más elevado de su época. Se dice que Juan el Bautista, Santa Ana, la madre de María, y el mismo José eran esenios. Por esa misma razón, Jesús mismo fue concebido y creado en esta hermandad aislada de lo mundano y totalmente espiritual. Al aislarse de todo, ellos trabajaban en la mente humana para hacerla uno con el Padre. Eran muy estudiosos de los grandes maestros como Zoroastro, Hermes Trismegisto, el gran médico, a las secretas instrucciones de Moisés y de Enoc. De hecho, los judíos en su vasta literatura no incluyeron en la Torá o el Tanaj el libro de Enoc, cosa que vamos a tocar en otro video. Continuando con el tema,
Los esenios no solo se dedicaban a estudiar las escrituras judías, sino que estaban abiertos a todas las enseñanzas que les dieran sabiduría, inclusive de otras religiones. Tanto así que parte de sus prácticas era la meditación, la mantralización, entre otras que provienen del hinduismo. Tenían en sus manos manuscritos ocultos que solo revelaban entre los suyos y los compartían solo para aquellos que eran dignos de tener. Los nuevos que entraban a la comunidad tenían que pasar grandes pruebas para obtener dicho conocimiento. Para muestra un botón, tenemos en el Evangelio de Mateo capítulo 13, versículo del 10 en adelante, lo siguiente. Los discípulos preguntan, ¿por qué le hablas en parábolas a los seguidores? Jesús les contestó, porque a vosotros os ha sido dado conocer los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no se les ha sido dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá en abundancia, refiriéndose al conocimiento como un tesoro. Pero el que no tiene, aún lo que tiene se le será quitado, refiriéndose que el que no es digno, aún lo poco que sabe, no le dará fruto. Y les continuó diciendo, por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. Pero bienaventurados vuestros ojos que ven, vuestros oídos que oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. También en Mateo capítulo 7, versículo del 6 en adelante, dice Jesús, no den lo que es santo a los perros, ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen con sus patas y volviéndose os despedacen a vosotros, refiriéndose que no se debe dar el conocimiento a quien no lo merece, ya que lo desechará, porque no ve, no oye y no entiende. Los esenios sabían diferenciar a las personas con conciencia dormida, las que estaban medio despiertas y las que estaban despiertas completamente. Ellos trabajaban mucho sobre sí mismos para el despertar de su conciencia. Aquellos que lograban despertar conciencia se les conocía como iniciados. Sus hermanos judíos los llamaban la escuela de los profetas. Los egipcios les llamaban los sanadores, los médicos. En Jerusalén había una puerta que llevaba como nombre la puerta de los esenios. Ellos eran muy bondadosos, tanto así que tenían hospitales para sanar a pobres y ricos. Ellos sabían de medicina oculta y daban alimento a cualquier viajero que les solicitaba. De esa forma, ellos hacían sacrificio por la humanidad. Al atender a un enfermo, ellos lo interpretaban como si Dios mismo tocase la puerta para darles la oportunidad de crecer en su interior, en su camino de iniciado. Por eso el Maestro Jesús, al menos de lo que conocemos en los 4 evangelios, hizo 5 curaciones de paralíticos, 4 curaciones de ciegos, 2 curaciones de leprosos, 6 otras curaciones entre colocarle de nuevo la oreja que Pedro le cortó al guardia romano que lo quería apresar, y 5 curaciones genéricas más, sin contar los demonios que expulsó, que fue en más de 7 ocasiones, y los 3 muertos que resucitó, entre ellos a Lázaro. Definitivamente Jesús no solo fue un esenio más, sino el más excepcional de todos, el más avanzado, el elegido, el que logró conectar su mente con el Logos, con el Cristo, con Dios mismo, y es por eso que hablaba con la autoridad que hablaba y con tal sabiduría que a todos los dejaba sin habla. Ahora ya sabes, o al menos tienes una noción más clara de quién era el Maestro Jesús, de dónde venía, de cuáles eran sus raíces. Sin embargo, aún quedan más interrogantes, como por ejemplo, ¿a dónde estuvo Jesús entre los 12 a 33 años? ¿Qué hizo y cómo se preparó hasta el día que Juan le bautizó?
De eso hablaremos en el siguiente video. Ahora, turno para ti. ¿Qué piensas de la casta de los esenios? ¿Crees que ahora podrás leer los textos bíblicos e interpretarlos de alguna manera diferente? ¿O ya tenías conocimiento de estos temas? Deja tus comentarios y haznos saber tus opiniones. Si te ha gustado este video, por favor suscríbete y dale like. Vienen nuevos videos y series que vamos a intercalar con demás temas de misterio. Compártelo en tus redes sociales para que tus amigos puedan verlo y no olvides darle a la campanita para que recibas una notificación cuando suba el siguiente video. Mi nombre es José. Hasta pronto.